Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas nuestros cursantes del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno. También damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan por las redes sociales. Estamos transmitiendo en este momento en vivo en las redes sociales de Buen Gobierno, en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política y por la 4TV. Sin más, pues damos de nuevo la bienvenida, reciban un cordial saludo, estamos encantados, encantadas de recibir al maestro Daniel Santos, que tiene una gran experiencia y bagaje en comercio exterior y defensa nacional. Para nosotros es un gran honor tenerlo acá el día de hoy y para mí en especial es un honor poder moderar esta sala. Mi nombre es Nadia Piedra y yo formo parte de la Escuela Nacional al Buen Gobierno y en especial me siento muy congratulada de poder estar en esta mesa donde seguramente aprenderemos muchísimo sobre este tema y perfilaremos más nuestros conocimientos al buen gobierno sobre temas de comercio exterior y defensa nacional. Pues bien, como saben, el día de hoy vamos a ver nuestra capacitación número 4, parte 1, que a petición de las personas cursantes de este diplomado, esta capacitación se va a dividir en dos. El día de hoy nuestra primer ponencia y el próximo miércoles nuestra segunda ponencia. El horario de esta ponencia va a ser de 8 a 10 de la noche. Esta capacitación tiene por título Terrorismo Internacional, Comercio Exterior y Defensa Nacional. Y bien, pues sin más preámbulo, les recuerdo únicamente que nuestras reglas de interacción es no activar nuestros micrófonos mientras nuestro ponente nos esté dando y compartiendo sus conocimientos respecto al tema. Una vez que nuestro ponente ha terminado, pasaremos a la parte de preguntas y respuestas, donde para dar la palabra pediremos que puedan levantar su mano o hacer sus comentarios en el chat y yo con mucho gusto les voy a dar lectura a los mismos. Sin más, me voy a permitir tener el honor de presentar a Daniel Santos González. Él es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, licenciado en Derecho. Ha tenido una larga trayectoria como servidor popular en el ámbito legislativo y ejecutivo. A nivel legislativo se ha desempeñado como asesor parlamentario con más de 11 años de experiencia en lugares como la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y recientemente contamos con el honor de que haya sido designado como director de estudios aduaneros de la Agencia Nacional de Aduanas de México para fortalecer el sistema aduanero mexicano hacia una visión de servicio, atención y apoyo expeditos a los importadores y exportadores, así como reforzar la seguridad nacional e implementar medidas fiscales. Con una fuerte trayectoria y conocimientos en el comercio exterior y seguridad, el día de hoy tendremos el honor de escuchar su ponencia titulada Comercio Exterior y Seguridad Nacional. Maestro Daniel, con mucho gusto le cedo la palabra y le ayudaremos en la presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Nadia. Pues antes que nada, agradecer a todo el equipo de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, a los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Formación Política que me invitaron a platicar el día de hoy con los alumnos, con las alumnas del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno. Agradecer también a la doctora Patti Legarreta por la invitación. Y vean, el día de hoy vamos a platicar sobre comercio exterior y seguridad nacional. Ese es el tema principal de la conversación del día de hoy. Preparé una presentación pensando en que los temas de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad internacional, son temas que en la doctrina han sido muy poco explorados o son temas que en muchas de las ocasiones se dejan en manos de los especialistas, ¿no? Y entonces vale la pena platicar con ustedes en qué consiste, por ejemplo, la seguridad nacional, cuáles son los bienes que tutela ese tipo de seguridad, en qué consiste la seguridad nacional, cuáles son las vertientes o las ramas que componen a la seguridad nacional, para después platicar con ustedes la importancia del comercio exterior para el Estado mexicano. Entonces, así es como está pensada la plática del día de hoy. De tal manera que una vez que nosotros tengamos claridad respecto a estas categorías conceptuales, a partir de elementos básicos de cada una
de estos tipos de seguridades nos van a servir también como herramientas de interpretación, como herramientas de análisis para las siguientes materias que vean ustedes aquí en el diplomado, o bien cuando tengamos alguna noticia que nos hable de la seguridad pública, de la seguridad internacional, o en particular de la seguridad internacional, ahora que hay conflictos como el que tiene Rusia con Ucrania. Entonces, vean, vamos a empezar viendo qué es la seguridad. ¿Qué es la seguridad como un sustantivo, sin todavía ponerle el adjetivo internacional, nacional o pública? Entonces, vamos a pasar a la primera diapositiva. Vean, la palabra seguridad, como ustedes están viendo en la presentación, y yo voy a seguir aquí con las impresiones que tengo porque estoy, bueno, transmitiendo desde el celular y se alcanza a ver muy poco. Vean, la seguridad viene del latín, la palabra seguridad viene del latín securitas, que a su vez deriva del adjetivo securus, que se compone de dos palabras, se, que significa sin, y cura, que significa cuidado o preocupación, lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. De ahí que entendamos por seguridad la ausencia de peligro, la ausencia de daño o la ausencia de riesgo. Y cuando hablamos de seguridad, así, en términos generales, podemos preguntarnos, por ejemplo, si es seguro el lugar en el que nos encontramos en estos momentos, si es segura la casa, si es segura la oficina en la que nos encontramos, y entonces la respuesta tendrá que ir relacionada a si en ese lugar, así en ese espacio en el que nos encontramos en estos momentos, hay o no hay ausencia de riesgos, de peligros, o hay algún elemento que nos genere alguna preocupación. En ese sentido, es como normalmente manejamos el término seguridad. Vean, para este autor, Barry Busan, la seguridad consiste en liberarse de la amenaza y ser capaz, ya sean los estados o las sociedades, de mantener su independencia en lo que se refiere a su identidad y a su integridad funcional frente a las fuerzas de cambio consideradas como hostiles. Este autor, especialista en economía, internacionalista, que ha estudiado el tema de seguridad nacional, nos dice principalmente que consiste, pues, la seguridad en el Estado que permite liberarnos de cualquier tipo de riesgo o de amenaza, hablando de una sociedad o hablando de un Estado. Viene ahora otros dos teóricos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, está Arnold Wolfers. Él también es un economista, historiador, internacionalista, es de nacionalidad suiza, y para este autor, la seguridad en un sentido objetivo significa la ausencia de amenazas contra valores alcanzados. En un sentido subjetivo, es la ausencia de temor de que esos valores que ha logrado la sociedad, que ha logrado el individuo, vayan a ser atacados. Aquí, lo mismo que el autor anterior, lo que nos dicen es que el término de seguridad nos habla de riesgos o amenazas que puede sufrir una persona, de riesgos o amenazas que puede sufrir una sociedad, o de riesgos o amenazas que puede sufrir un Estado. En otro sentido, pero muy relacionado con lo que han hablado estos dos autores, está Mohamed Ayoub, quien hace una propuesta de definición de la seguridad a partir de este binomio, seguridad-inseguridad, el cual es definido en relación a vulnerabilidades internas o externas que amenazan o tienen el potencial de derrumbar o de debilitar las estructuras territoriales e institucionales del Estado y de los regímenes en el gobierno. Entonces, como vemos, estos tres autores, sin entrar todavía al tema del tipo de seguridad que nosotros queramos analizar desde el punto de vista de los bienes jurídicos que protegen, desde el punto de vista de las instituciones competentes en esa materia, estos tres autores hacen énfasis principalmente a la categoría de seguridad y la entienden, ya sea referida a las personas, a las sociedades,
o a los estados como la ausencia de riesgos, como la ausencia de amenazas o como la ausencia de peligros que puede vivir ya sea la persona, una sociedad o bien el Estado. Ahora bien, teniendo en cuenta que esto es la seguridad, la ausencia de peligros, de riesgos, vamos a ver ahora qué entendemos por seguridad pública. Y en el caso, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vean, en el caso de la seguridad pública, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que en el artículo 21 nos da los elementos característicos, los elementos esenciales de la seguridad pública. Y nos dice ese artículo 21 que la seguridad pública, vean, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las 32 entidades federativas y de los municipios. Entonces, ya empezamos a ver, a partir del contenido de este artículo 21 constitucional, que la seguridad pública es una seguridad que es competencia o que tienen competencia concurrente tanto la Federación, los estados y los municipios. Y nos dice el artículo 21, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y de la paz social. En estas líneas, lo que la Constitución nos está indicando es que la seguridad pública tiene como finalidad proteger bienes de las personas, como son su integridad, su patrimonio, sus derechos, sus libertades o su vida misma. Estos son los bienes que tutela, estos son los bienes que protege la seguridad pública. La seguridad pública se encarga de la protección de bienes de las personas. Y termina diciendo este artículo de la Constitución cuando hace referencia a la seguridad pública. La seguridad pública comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. Vean, aquí nos da otra idea, la propia Constitución, en el sentido de que cuando se cometan delitos, ya sea del orden local o del orden federal, estaremos hablando de que serán las instituciones encargadas de la seguridad pública las que tendrán que investigar y realizar todas aquellas actividades para procurar cómo fueron los hechos y poderle imputar responsabilidad a las personas que cometieron esos actos ilícitos. Con la lectura de este artículo 21, podemos nosotros ya entrar a caracterizar los elementos esenciales de la seguridad pública y que vienen en la siguiente lámina. Bien, de este artículo 21, pues, podemos concluir lo que dice esta lámina. Los bienes jurídicos que protege la seguridad pública son bienes de las personas, no son bienes de la nación, son bienes de las personas, como son la vida, las libertades, su integridad, sus derechos, su patrimonio. La seguridad pública es una función concurrente del Estado, a cargo de los 3 niveles de gobierno, la Federación, los estados y los municipios. Comprende la seguridad pública, la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. Y busca, la seguridad pública, contribuir a la generación y preservación del orden público y de la paz social. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque ahora que entremos al análisis de lo que es la seguridad nacional, nos vamos a dar cuenta que uno de los bienes que protege la seguridad nacional es la población, como el elemento subjetivo del Estado mexicano. Y entonces uno podría preguntarse cuál es la diferencia en este sentido, en tanto que la seguridad nacional protege a la población, cuál sería la diferencia cuando decimos que la seguridad pública protege los bienes, estos bienes, integridad, vida, patrimonio, libertades, derecho de las personas. Y la diferencia radica principalmente
Algunos teóricos sostienen que la diferencia en este punto radica en que la seguridad pública se dedica a la protección de las personas en particular, del patrimonio de Pedro, de la libertad de María, de los derechos de Alfonso. Es decir, cuando hablamos de seguridad pública, nos estamos enfocando a la protección de las personas en particular. Entendemos que la suma de todas estas personas, desde luego, forman el conjunto que nosotros conocemos como población. Y entonces, cuando hablamos de la población, es cuando entra una de las modalidades o una de las vertientes de la seguridad nacional, que vamos a ver más adelante, que es la seguridad interior. Entonces, vean, hasta aquí el tema de la seguridad pública en términos generales. La seguridad pública también tiene instituciones que se encargan de velar por la protección de estos bienes. Como vemos, el nivel federal o la federación tiene una institución responsable de la seguridad pública, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cada una de las 32 entidades federativas que también son responsables de preservar la seguridad pública de las personas, tienen también secretarías de seguridad y también en cada una de las entidades federativas tenemos otro tipo de instituciones, como son las policías estatales, que a nivel federal, la policía está ahorita agrupada en la figura que conocemos nosotros y que es una figura o es una institución de reciente creación, que es la Guardia Nacional. Entonces veamos, ahí tenemos instituciones del ámbito federal e instituciones del ámbito local encargadas de preservar la seguridad pública de las personas. Vamos a ver ahora lo que entendemos por seguridad nacional. Y la siguiente lámina nos dice lo siguiente. Vean, el término de seguridad nacional es un término que a nivel internacional se acuñó a partir de la Guerra Fría, a partir del enfrentamiento que tuvo a nivel mundial entre el modelo capitalista que encabezaba y materializa todavía Estados Unidos y el modelo socialista encabezado principalmente por la URSS. Entonces, producto de la Guerra Fría, para Estados Unidos, perdón, ante una llamada. Tuvimos problemas con su conexión. Gracias. Y reanudamos, maestro. Perdón. Aquellos riesgos o amenazas que atentaban contra el modelo capitalista que imperaba, que procuraba Estados Unidos también que se materializara, que se aplicara, que se ejecutara en la mayoría de los países. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica fue tema de seguridad nacional para los Estados Unidos con este pensamiento de la doctrina Monroe, que América para los americanos, pero en realidad era América para los Estados Unidos. Por ejemplo, el hecho de que en 1973 accediera a la presidencia de Chile el presidente Salvador Allende y que procurara implementar un modelo de izquierda en su país. O por ejemplo, en los años 50, el presidente Arbenz de Guatemala, y así cualquier gobierno latinoamericano que pretendiera implantar un gobierno de izquierda era motivo de amenaza para Estados Unidos y echaba a andar toda su fuerza, todos sus recursos tecnológicos, humanos, financieros, a efecto de poder derrocar estos gobiernos y poder implantar gobiernos afines a su pensamiento. En nuestro país fue hasta el año de 1973, en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, cuando por primera vez se utiliza el término
de Seguridad Nacional. En 1973, todos lo recordamos, vivíamos en nuestro país lo que se conoció después como la Guerra Fría. Recordemos que en los años 50, Demetrio Vallejo inicia el movimiento ferrocarrilero por mejorar las condiciones de este gremio. En 1965, perdón, no lo recuerdo. En 1965, en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1955, un grupo de maestros, de estudiantes, de campesinos, se rebelan, digamos, contra el gobierno estatal y toman un cuartel y bueno, son reprimidos por el ejército mexicano. Años después se crea la Liga 23 de septiembre en honor a este movimiento que hubo en la ciudad de Madera, en Chihuahua, y también tiene como finalidad derrocar al gobierno en turno. Se dan una serie de movimientos, recordemos los movimientos de los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, de Julio Jaramillo en Morelos, el movimiento de 1968 que es reprimido por el Estado mexicano, el movimiento de 1971 que también el presidente Luis Echeverría manda a reprimir, el famoso halconazo. Y entonces el gobierno, con la idea de que los líderes sociales, con la idea de que los movimientos populares representaban desde su óptica una amenaza para la estabilidad del Estado mexicano, decide incorporar en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación el término Seguridad Nacional. Y vean para qué. Ahí está la lámina que tiene textual lo que en 1973 decía el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Se le daba competencia a la Dirección Federal de Seguridad, que nosotros ahora sabemos que la Dirección Federal de Seguridad sirvió como un centro de espionaje, como un centro de inteligencia para investigar, para reprimir, para la toma de decisiones y para ubicar a estos líderes sociales que se manifestaban por mejorar sus condiciones de vida, y la Dirección Federal de Seguridad sirvió para estos fines. Y se le dio esta competencia: vigilar, analizar e informar de hechos relacionados con la seguridad de la nación y, en su caso, hacerlos del conocimiento del Ministerio Público Federal. En ese entonces, en 1973, el tema de seguridad nacional era visto como un tema, como comportamientos graves que ameritaban ser investigados por los ministerios públicos para poderles imputar responsabilidad penal a estos luchadores sociales. Y bueno, sabemos que en el sexenio del presidente Fox se crea una comisión para investigar los hechos del pasado, que en realidad termina sin avances, sin poder actualmente nuestro presidente mandó crear también una comisión, y bueno, esta comisión está en proceso de investigar, de esclarecer lo que sucedió durante las décadas de los 60s, de los 70s, con la finalidad de lo que hoy en día conocemos como justicia transicional, conocer principalmente los hechos que ocurrieron para poder tener la historia de lo que ahí aconteció y ver las posibilidades de imputar responsabilidad a quienes sea posible, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes de la regulación jurídica de la seguridad nacional. Después se crea, durante el gobierno del presidente José López Portillo, a 2 años de que termine,
el Plan Nacional Global 1980-1982. Aparece en la siguiente lámina. Muy bien. Entonces, vean, se vuelve a hacer referencia en este Plan Global de Desarrollo de 1980 a 1982. Como nosotros sabemos, este es el antecedente de lo que actualmente conocemos como planes nacionales de desarrollo. Y se habla de seguridad nacional dentro del capítulo dedicado a las Fuerzas Armadas. Y aquí se cambia la visión que por seguridad nacional se entiende. Se pasa de lo que en los años 70 se consideraba como seguridad nacional, eran los riesgos que provenían de la población que se organizaba para manifestarse en contra de las políticas de Estado. Ahora, en los años 80, se pasa a una visión de considerar que son temas de seguridad nacional aquellas amenazas o aquellos riesgos que provienen del extranjero y que pueden afectar la estabilidad social, que pueden afectar la integridad territorial o que pueden afectar la soberanía, ¿no? Como dice esta diapositiva, en el plan se menciona que uno de sus objetivos es reafirmar y fortalecer la independencia de México como nación democrática, justa y libre en lo económico, lo político y lo cultural. Se deja pues de ver los temas de seguridad nacional como temas de seguridad interior, donde el antagonismo, donde la amenaza o el riesgo lo encontramos en la población y se empieza a percibir, a analizar la seguridad nacional como riesgos que provienen del exterior. Ese es el cambio que encontramos en la década de los 80. Y vean, después tenemos en la siguiente lámina la manera en cómo regula la Ley de Seguridad Nacional a esta categoría, ¿no? Comentarles que en la primera década de este milenio hubo cambios importantes en materia de seguridad nacional. Se crea con el presidente Fox la figura de el asesor o el consejero en materia de seguridad. Se crea el Consejo de Seguridad Nacional y en el año 2005 se crea la Ley de Seguridad Nacional. Que la Ley de Seguridad Nacional la considera, ustedes lo están viendo aquí en la diapositiva, como el conjunto de acciones que realiza el Estado para preservar, como dice, la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Les quiero comentar lo siguiente, vean, cuando hablamos de seguridad nacional, hay algunos autores que dicen que la seguridad nacional es la condición o la situación que genera el Estado a fin de que su población se pueda desarrollar y a fin de que el Estado esté en condiciones de generar un desarrollo nacional. Y hay algunos autores que consideran que la seguridad nacional no es un estado o una condición que genera el Estado, sino más bien es un conjunto de acciones que realiza el Estado para proteger bienes del propio Estado, la integridad territorial, la soberanía, la estabilidad política y social. Ante este dilema de decir qué es la seguridad nacional, si es un conjunto de acciones o bien si es el resultado de ese conjunto de acciones, les comento que en la doctrina militar, al conjunto de acciones que realiza el Estado para proteger su soberanía, su integridad territorial, sus instituciones, el Estado de Derecho, su población, a ese conjunto de acciones en la doctrina militar se le conoce como defensa nacional. Y a la seguridad nacional, y la seguridad nacional es concebida como las condiciones que genera el Estado a partir de esas acciones que realiza o que ejecuta. Pues bien, la Ley de Seguridad Nacional asume la postura de considerar que la seguridad nacional, como ustedes lo leen en la pantalla, es el conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Desde aquí podemos advertir ya que a diferencia de la seguridad pública, la seguridad nacional lo que protege
son bienes del Estado mexicano. La integridad territorial, la soberanía, la estabilidad política y social, las instituciones, el Estado de Derecho, la población. Y vean, lo que nos dice la Ley de Seguridad Nacional es lo siguiente, que estas acciones que buscan proteger estos bienes del Estado mexicano conllevan a y desarrollan una serie de ideas a través de 6 fracciones. A la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, a preservar la soberanía y la independencia nacionales y la defensa del territorio, a mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación, la defensa legítima del Estado mexicano y la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes. Bueno, estas ideas nos dan pie a considerar cuáles son, pues, los bienes que protege la seguridad nacional. Si bien son bienes del Estado, si nosotros quisiéramos decir cuáles son esos bienes que preserva la seguridad nacional, pues están en este artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional. Vean, esto es lo que dice la ley en su artículo 3. Vamos a ver ahora qué nos dice la Constitución, nuestra Constitución Federal, respecto a la seguridad nacional. Y ahí vamos a considerar lo que establece el artículo 89, cuando habla de las facultades y obligaciones del presidente de la República, y lo que nos dice el artículo 73 de la Constitución, cuando nos habla de cuáles son aquellas materias en las cuales puede el Congreso de la Unión legislar. Y bueno, pues vamos ahora a la siguiente diapositiva. Vean, esta diapositiva nos dice lo que ordena el artículo 89 de la Constitución. Y vean, este artículo ordena lo siguiente. Es facultad y obligación del presidente preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Muy bien. Vean, si uno lee ese artículo, yo no transcribí ni siquiera el párrafo completo, pero ahí nos hace referencia a quiénes, qué instituciones integran la Fuerza Armada Permanente. Y la Fuerza Armada Permanente se integra por la Fuerza Aérea, por el Ejército y por la Armada de México. Es decir, si habláramos en términos de la Administración Pública Federal, se integra por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de Marina Armada de México. Bueno, lo que nos dice ese artículo es que el presidente de la República es quien está facultado y obligado, además, para preservar la seguridad nacional. Y lo hace apoyándose en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en la Armada de México. Y vean, lo hace para preservar lo que en la doctrina militar se conoce como las vertientes de la seguridad nacional, tanto la seguridad interior como la defensa exterior. Es decir, para preservar la seguridad de los bienes del Estado mexicano que se encuentran al interior del propio Estado mexicano y que provienen de riesgos o amenazas interiores. En eso consiste la seguridad interior. Ahorita vamos a ver cómo la define la doctrina militar y vemos también en qué consiste la seguridad, la defensa exterior. Y la defensa exterior consiste principalmente en defender estos bienes del Estado mexicano de amenazas o de riesgos que provengan del exterior. Vean, para nuestras Fuerzas Armadas, que son la herramienta de la que dispone el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, para poder preservar la seguridad nacional, elaboraron hace un par de años un glosario de términos unificados en materia de seguridad nacional. Y les encargaron, la Secretaría de Marina le encargó al Centro de Estudios Superiores Navales y la Secretaría de la Defensa Nacional le encargó al Colegio de Defensa Nacional que se pusieran de acuerdo estas dos instituciones educativas y elaboraran un glosario, de tal manera que cuando se hablara de amenazas,
las dos instituciones entendieran lo mismo, cuando se hablara de seguridad interior, de defensa exterior, de seguridad nacional y de otros términos, entendieran lo mismo para efecto de que al momento de la toma de decisiones se supiera qué es lo que se está entendiendo y qué es lo que se va a atender al momento de tomar y de ejecutar esa decisión. Y bueno, en el glosario de términos unificados en materia de seguridad nacional, que es un documento que está abierto al público, que ustedes pueden consultar a través de las redes y que yo les voy a enviar terminando esta conversación, esta plática, tanto a la escuela como al instituto, ahí se van a dar cuenta cuáles son los significados que le dan a cada una de las categorías conceptuales. Y en la lámina siguiente vamos a ver qué es lo que entienden nuestras Fuerzas Armadas, tanto por seguridad interior como por defensa exterior. Y se los comento porque ustedes saben que hace unos años el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Interior. Y la Ley de Seguridad Interior fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno de los argumentos, quizá el principal argumento, de hecho el principal argumento que adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior fue que el Congreso de la Unión, argumentó la Corte, no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. Pues vean, el artículo 89, como acabamos de leer, ya nos dijo que la seguridad, perdón, que la seguridad nacional tiene estas dos vertientes. Es decir, la seguridad nacional se compone, se integra tanto de la seguridad interior como de la defensa exterior. Es decir, la seguridad interior forma parte de la seguridad nacional. Muy bien. Y vean lo que dice el glosario. La seguridad interior es la condición necesaria o conjunto de acciones realizadas por el Estado con la finalidad de crear un ambiente de seguridad al interior del país, para salvaguardar sus instituciones, su población, garantizar el desarrollo nacional y mantener el Estado de Derecho. Dentro de la seguridad nacional, la seguridad interior se encarga de preservar estos bienes, las instituciones, la población, el Estado de Derecho y garantizar así el desarrollo nacional. Por su parte, nos dice el glosario que la defensa exterior es una función permanente del Estado para proteger a la nación y preservar la soberanía, la independencia e integridad territorial frente a cualquier riesgo o amenaza proveniente del exterior. Muy bien, vean, considerando esto que acabamos de hablar, ustedes ya nos podrían preguntar, bueno, y entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumenta que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad nacional si estamos viendo aquí nosotros en el artículo 89, en lo que dice el glosario, en lo que dice no solamente el glosario, en lo que dicen otros teóricos mexicanos en materia de seguridad nacional, que la seguridad interior forma parte, es una rama o es una vertiente de la seguridad nacional. Y lo que sucedió, y por eso yo empecé esta plática con ustedes diciendo que es importante conocer los temas de seguridad pública, que es importante conocer los temas de seguridad nacional, porque de repente nuestros ministros de la Corte, que es el órgano, que es el máximo intérprete de la Constitución, argumentaron que la seguridad interior no era parte de la seguridad nacional. Sin embargo, nadie puede negar, solamente los ministros, porque no conocen el tema de seguridad nacional y porque quizá hizo falta que los legisladores defendieran y argumentaran su ley diciendo que si se puede lo más, se puede lo menos, es decir, que si la Constitución permite que el Congreso de la Unión legisle en materia de seguridad nacional, con mucho mayor razón puede legislar el Congreso de la Unión
en materia de seguridad interior y también en materia de defensa exterior. Algunos han criticado la ley de seguridad interior diciendo que hubo falta de técnica legislativa en el sentido de que se pudo haber adicionado uno o muchos capítulos a la Ley de Seguridad Nacional con el contenido de la Ley de Seguridad Interior. Pero bueno, ahora ustedes ya saben que la seguridad nacional se compone pues de estas dos vertientes, ¿no? De la seguridad interior y de la defensa exterior. Me están avisando aquí en la oficina que ya funciona la computadora. ¿Y se está transmitiendo ahí? Ah, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina y si ustedes me permiten, 30 segundos, yo nada más cambio de lugar. Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias. ¿La podemos pasar aquí? Es que estoy conectado. ¿Aquí no hay? Muy bien. Gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien, ya estoy aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya vimos con el artículo 89, con lo que nos dice el glosario de términos significados, y bueno, no puse aquí para no extender más la presentación, lo que nos dicen algunos teóricos de la seguridad nacional respecto a la seguridad interior. Pero bueno, yo les puedo compartir después material para que veamos que no es únicamente el glosario, no es únicamente la Constitución, sino son los especialistas quienes nos dicen que la seguridad nacional se compone de estas dos vertientes. Entonces, vean, bueno, aquí está el artículo 73, fracción 29, letra M, faltó ahí la letra M, de la Constitución que nos menciona que es facultad del Congreso de la Unión expedir leyes en materia de seguridad nacional. Entonces, el Congreso de la Unión realmente sí puede legislar en materia de seguridad interior y en materia de defensa exterior. Sin embargo, se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior y pues no está vigente ni es aplicable en nuestro país. Vamos ahora a la siguiente. Vean, aquí está la definición de lo que para el glosario de términos unificados es la seguridad nacional, en el entendido de que es una condición necesaria, y si uno busca qué es condición en los diccionarios, pues la condición es esto, es una situación de hecho que tiene que generar el Estado para garantizar la preservación, la protección, la defensa de estos bienes, ¿no? La integridad territorial, la independencia, la soberanía. Vean, les quiero comentar en este punto algo. En 1648 termina lo que se conoció como la Guerra de los 30 años, una guerra que inicia por temas religiosos, pero después escala, inicia en 1618, escala, se enfrentan distintas naciones y concluye en 1648 con lo que conocemos nosotros como la Paz de Westfalia y principalmente con la firma de 3 tratados internacionales. En 1648 los especialistas en ciencia política, teoría del Estado, nos dicen que esa es la fecha en la que surge el Estado mexicano. Y en 1648 tenemos después a teóricos como Rousseau, como Thomas Hobbes, que explican el nacimiento del Estado a partir de 2 razones, ¿no? La primera era que las personas tenían que cederle parte de su estabilidad, de su tranquilidad, de su seguridad a un ente superior que les garantizara seguridad y que evitara que entre las personas se violentaran los derechos y terminaran haciéndose justicia con la propia mano. Entonces, así es como surge el Estado moderno, y ahí encontramos el antecedente de lo que es la seguridad pública, el antecedente de lo que es la seguridad nacional y también el antecedente de lo que es la seguridad internacional. La seguridad pública, el antecedente se encuentra en esta creación del Estado moderno porque a partir de ahí el Estado crea
órganos, instituciones que impartan justicia, para evitar que las personas se hagan justicia con la propia mano y que impere la ley del más fuerte, ¿no? La seguridad nacional, porque a partir de la creación del Estado moderno, se reconocen dos principios. El principio de soberanía territorial, se reconocen los límites fronterizos entre las naciones-estados que en ese momento están surgiendo, y también se reconoce el principio de no intervención y de igualdad jurídica entre las naciones. No importa si una nación es más fuerte en términos militares, en términos económicos, en términos tecnológicos, y tampoco importa si una nación es más grande en términos geográficos. A partir de ahí se crea este principio de igualdad entre las partes, de igualdad entre los estados, y son principios, por cierto, que nuestra Constitución reconoce como principios de política exterior, en el artículo, también en el artículo 89, esos principios de no intervención, de solución pacífica de los conflictos, el principio de respeto a la soberanía, ahí está también el principio de preservar la paz y la seguridad internacional. Lo comento porque ahí, en 1648, con los tratados de Westfalia, encontramos los antecedentes, pues, de la seguridad nacional. Y la seguridad nacional, como hemos estado viendo, no es más que la defensa y la preservación de la integridad, de la estabilidad y de la soberanía de los estados. Claro que en la actualidad lo que México entiende por seguridad nacional no es lo mismo que Estados Unidos o que otro país entiende por seguridad nacional. De ahí que surge hace alrededor de 40 años el término de seguridad internacional. Así como la seguridad pública tiene como finalidad proteger bienes de las personas, así como la seguridad nacional tiene como finalidad proteger bienes de los estados, surge el término seguridad nacional con el único propósito, y ese es el encargo principal de la Organización de las Naciones Unidas, con el único propósito de procurar la paz mundial. Ese es el bien jurídico o el bien que tutela la seguridad nacional. Es el único bien en el que se han puesto de acuerdo las naciones cuando se habla de seguridad internacional. Y vean, bueno, pues aquí está la seguridad nacional, y terminamos el tema de la seguridad nacional con algunos elementos que sacamos de lo que acabamos de platicar. Y esos elementos aparecen en la siguiente diapositiva. Vean, ¿qué elementos tenemos de la seguridad nacional? Son elementos que de lo que hemos visto ya podemos concluir. La finalidad de la seguridad nacional es proteger la integridad del Estado mexicano. Los bienes jurídicos que tutela, aquí anoté algunos, pero ustedes pueden sacar del artículo 3º de la Ley de Seguridad Nacional algunos otros, ¿no? Son bienes del Estado, no son bienes de las personas, ¿no? La integridad territorial, el desarrollo nacional, las instituciones del Estado mexicano, el Estado de Derecho, la población como elemento subjetivo del Estado y la estabilidad política, social y económica del Estado. La seguridad nacional es una función del Estado que está a cargo de la Federación. La facultad de legislar en materia de seguridad es competencia del Congreso de la Unión. No pueden legislar en materia de seguridad nacional las legislaturas locales. El presidente puede disponer de la Fuerza Armada para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, y como hemos platicado, a estas dos ramas es a las que se le conoce como vertientes de la seguridad nacional. Y la seguridad nacional busca contribuir a la consecución, al logro de los objetivos nacionales. ¿Y dónde encontramos estos objetivos nacionales del Estado mexicano? Principalmente en dos documentos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí están lo que se conoce como los objetivos nacionales permanentes, a los que aspira llegar nuestro Estado a través de los tres poderes de la Unión, y también los objetivos nacionales coyunturales que encontramos cada sexenio en los planes nacionales de desarrollo. Vean, hasta aquí los temas de seguridad, hasta aquí los temas de seguridad pública y los temas de seguridad nacional.
A continuación, lo que vamos a ver nosotros son temas de comercio exterior y vamos a ver por qué el comercio exterior es un tema de seguridad nacional. Vamos a empezar con la siguiente diapositiva, distinguiendo lo que es el comercio internacional y lo que es el comercio exterior. Y es conveniente distinguirlo porque tienen, si bien al comercio como un elemento común, se diferencian en lo siguiente. El comercio exterior, bueno, empieza la lámina hablando del comercio internacional, y el comercio internacional, vean, el comercio internacional, también conocido como comercio mundial, es el intercambio comercial que se da entre las naciones, sin hacer referencia a una nación o a un bloque económico en particular, ¿no? Y entonces nosotros sí podemos hablar de cuál es el comercio internacional que se da entre Europa y América Latina, cuál es el comercio internacional incluso que se da al interior de Europa o en algún otro continente. Y vean, dice esta diapositiva, que mientras que el comercio internacional hace referencia al comercio de todos los países y servicios a nivel mundial, de ahí que también se le llame comercio mundial, el concepto de comercio exterior suele utilizarse para mencionar las transacciones de un país frente al resto del mundo. Es decir, cuando hablamos del comercio que tiene México con otros países, sería incorrecto decir que hablamos ahí del comercio internacional de México. De ahí que en las escuelas o en las universidades, en las carreras de Derecho, de Comercio Exterior, de Aduanas, de Negocios Internacionales, se tenga una materia que se denomina régimen jurídico del comercio exterior. Y entonces ahí se habla de todas las normas jurídicas que se aplican cuando nuestro país realiza actividades comerciales con otros países. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, vean, así el comercio internacional es un concepto más amplio que el del comercio exterior. Abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales sin hacer referencia a un país en específico. Y aquí pongo una cita, ¿no? Una cita que dice: el comercio mundial de mercancías superó su nivel previo a la pandemia. A ver, algo me está tapando aquí la imagen y creo que es porque aparece. Perfecto. Dice, superó su nivel previo a la pandemia, indicó la Organización Mundial del Comercio, que revisó a la alza sus proyecciones de intercambio para 2021 y 2022, pese a las tensiones en las cadenas de suministro. Según las nuevas estimaciones de la OMC, el volumen del comercio mundial de mercancías debería aumentar 10.8 en 2021 y 4.7 en 2022, luego de caer 5.3 en 2020. Entonces, bueno, aquí con este párrafo nos queda claro, pues, a qué nos referimos cuando hablamos de comercio mundial o de comercio internacional. Vean, en la siguiente diapositiva ya aterrizamos el tema al comercio exterior en nuestro país. El comercio exterior de México es el comercio que se realiza a través de las 50 aduanas que hay en nuestro país con las distintas naciones, ¿no? Tiene México al día de hoy 13 tratados comerciales firmados con alrededor de 46 países. Es uno de los países a nivel mundial con economías más abiertas, es decir, con mayor número de tratados comerciales firmados. Representa el comercio exterior, uno de los elementos del sector externo de la economía. Otro de los elementos, como ustedes saben, además del comercio exterior, es la balanza de pagos, la balanza comercial. El comercio exterior debe responder a los intereses nacionales del Estado, y entre las funciones del comercio exterior están estas, ¿no? Generar divisas, empleos, fomentar la inversión, adquirir productos que no se producen internamente, dar salida a la producción que no se vende en el interior del país. Y bueno, en la siguiente diapositiva vemos dos datos. Vean, lo que sucedió en materia de comercio exterior en el 2020 y lo que sucedió en el 2021.
como todos sabemos, el 2020 fue el año en que en términos económicos la economía mundial sufrió decrecimientos, en algunos países lo que se conoce como estanflación, es decir, no solamente decreció su economía, sino que el índice de inflación se fue a los cielos. Y bueno, en el caso del comercio exterior en nuestro país, se tuvo, mejor dicho, 17.3 millones de operaciones de comercio exterior. De estos 17.3 millones, 9.2 fueron de importaciones y 8.1 fueron de exportaciones. Esto en el 2020 se tradujo en una recaudación en materia de comercio exterior de 870,000 millones de pesos. Y vean, un año después, lo mencionamos láminas más adelante, pero un año después, o sea, en el 2021, todavía con el tema de la pandemia, pero recuperándose la economía mundial y desde luego recuperándose la economía mexicana, un año después pasamos de tener 17.3 millones de operaciones de comercio exterior, es decir, de operaciones de importaciones y de exportaciones, a 19 millones, ¿no? Crecimos en un año alrededor de 2 millones de operaciones, ¿no? Y esto se tradujo en lo que nuestro titular ha mencionado en una cifra histórica, en una cifra que nunca se había alcanzado en la historia del comercio exterior mexicano. Logramos recaudar 1,4 billones de pesos. Este 1,4 billones de pesos, vamos a ver en qué se traduce, vamos a ver más adelante en qué se traduce en términos de gasto social, en qué se traduce en términos de gasto programable. Y bueno, vean, cada año la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, aprueba el dinero con que cuenta el Estado mexicano para poder realizar su función de gobierno. Y el presupuesto de este año fue de un poco más de 7 billones de pesos. Esto nos indica que, producto de las actividades del comercio exterior, por cada 7 pesos que dispone el gobierno para su funcionamiento, uno viene de actividades del comercio exterior. Esa es una de las razones por las cuales las actividades de comercio exterior son temas de seguridad nacional, porque impactan en los ingresos del Estado mexicano que le sirven para su funcionamiento. Cuando hablamos de seguridad nacional, hablamos de lo que se conoce como poder nacional, y el poder nacional, de acuerdo a los especialistas y también de acuerdo a la doctrina militar, tiene 7 campos del poder: el campo económico, el campo diplomático, el campo militar, el campo social, el campo económico, el campo militar, y algunos, el séptimo, algunos ya lo consideran como el campo de la ciberseguridad, ¿no? Y bueno, esos campos, a través de esos campos del poder, el económico, militar, diplomático, tecnológico, ciberseguridad, a través de esos campos es que el Estado mexicano se proyecta hacia el exterior, pero es también a través de esos campos que garantiza seguridad nacional y que garantiza desarrollo nacional. Y si se ve afectado el campo económico, que ahorita estamos hablando de los ingresos que se tienen a través de las actividades de comercio exterior, pues se afecta la posibilidad de que el Estado pueda garantizar no solamente las condiciones para que la población se pueda desarrollar, sino también para que el Estado pueda enfrentar amenazas o riesgos que provengan del interior o del exterior. De ahí pues que hasta antes del 31 de diciembre, cuando las actividades aduaneras se realizaban a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México, esta Administración General de Aduanas de México fue considerada por el Consejo de Seguridad Nacional como una instancia de seguridad nacional, ¿no? Entre otras razones por las que les comento en términos económicos, pero también porque a través de las aduanas, la delincuencia organizada transnacional intenta ingresar a territorio nacional
comercio o mercancía ilícita, ¿no? Drogas, arma, dinero en efectivo que no declaran, o mercancía pirata principalmente. Y vean, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Vean, el año pasado, en julio del año pasado, el presidente manda a publicar un decreto para crear la Agencia Nacional de Aduanas de México. Para crear la Agencia Nacional de Aduanas de México, y en diciembre del año pasado se publica el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que inicia su funcionamiento el 1 de enero de este año. Desde el decreto que mandó publicar el presidente en julio del año pasado, desde ese decreto ya se establecía expresamente que la Agencia Nacional de Aduanas de México tenía 3 funciones. Una función fiscal, que consiste en la función fiscal en la recaudación de contribuciones en materia de comercio exterior. Esta contribución que nos llevó a que en el año 2021 tuviéramos ingresos por más de 1 billón de pesos. La función aduanera, que la función aduanera se refiere a la facilitación y control aduanero, es decir, a los mecanismos que hay para que las personas físicas o morales puedan realizar actividades de importación y de exportación. Y se reconoció por primera vez que la Agencia Nacional de Aduanas de México debería de tener una función de seguridad nacional. De seguridad nacional principalmente porque, como se ha dicho, las aduanas son la entrada y salida de mercancías al país. Entonces son puntos estratégicos de control de seguridad, ¿no? Y entonces, a través de las aduanas, como comentábamos, la delincuencia organizada transnacional procura ingresar armamento, procura ingresar droga, procura ingresar mercancía ilegal, como son anfetaminas, mercancía pirata, dinero en efectivo que no declaran y que puede desestabilizar al sistema financiero mexicano. Es decir, toda esta mercancía ilegal que se procura pasar a través, no solamente de las aduanas, pero a través también de ellas, hacen que sea esta institución una institución estratégica, pero también una institución con funciones de seguridad nacional. De ahí que la NAM, como la conocemos por su acrónimo, la Agencia Nacional de Aduanas de México, esté en camino de que el Consejo de Seguridad Nacional la reconozca pues como una instancia de seguridad nacional, como antes lo era la Administración General de Aduanas. Muy bien, pues esas son las 3 funciones que tiene la NAM: fiscales, aduaneras y de seguridad nacional. Vamos ahora a pasar a la siguiente. Perfecto, bueno, aquí, ¿cómo andamos de tiempo? Nadia, si me ayudas. Bien, vamos bien, maestro. Perfecto, vean, vamos a ver 2 temas que son los temas de manifestación de valor, los conceptos de decrementables. Son temas técnicos, pero bueno, fueron temas técnicos que se implementaron a partir de este sexenio. Por lo regular, hay algunos, yo les decía a ustedes, vean, los delitos, la comisión de delitos son temas de seguridad pública. La comisión de delitos son temas de seguridad pública. Pero hay algunos delitos que por su gravedad, la misma ley los considera como temas de seguridad nacional. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, en los artículos 3, 4 y 5, considera algunos delitos que tienen que ver con el comercio exterior y establece la Ley de Seguridad Nacional que si se superan ciertos montos, se pasa de tema de seguridad pública a un tema de seguridad interior. Por ejemplo, habla la Ley de Seguridad Nacional del contrabando, habla la Ley de Seguridad Nacional de la defraudación fiscal y habla también la Ley de Seguridad Nacional del delito que se conoce como facturación falsa, ¿no? La elaboración, venta, adquisición de comprobantes a través de los cuales se hacen constar operaciones mercantiles falsas, ¿no? Esos 3 son delitos.
pero cuando superan un monto, se convierten en temas de seguridad nacional y así lo considera la Ley de Seguridad Nacional porque afecta el campo económico del Estado mexicano. Entonces, hay algunos delitos que son propios de la competencia de la seguridad nacional que por su gravedad o intensidad escalan a temas de seguridad nacional. Un segundo, creo que perdimos la conexión con el maestro Daniel. Denos un segundito para reanudar. Estamos resolviendo estos inconvenientes técnicos. En un momento reanudaremos la conexión. No es un problema de su internet, sino que tuvimos una dificultad en la conexión del ponente, pero en unos segundos reanudamos. Un segundo, por favor. Aprovecho para recordarles que desde este programa de formación del buen gobierno contamos con redes sociales. Agradeceríamos mucho que nos ayudaran con un like, que también nos ayudaran en la suscripción de nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar mucha más información como este tipo de capacitaciones que se han dado para otras generaciones. Es información muy rica, muy nutritiva en temas de buen gobierno. Y también contamos con Twitter, en donde estaremos y estamos anunciando diferente información respecto a la Escuela Nacional de Buen Gobierno, respecto al diplomado. Y bueno, pues les agradeceríamos mucho vernos también por ese espacio por allá, aprovechando también para comentarles que el día sábado vamos a transmitir una conferencia que se dio en otra generación, pero que es una conferencia súper interesante sobre combate a la corrupción. Esta conferencia nos va a ayudar a impartirla el maestro Héctor Yescas, que actualmente es titular del órgano interno de control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Y bueno, pues esperemos contar con su participación. Maestro Daniel, veo que ya está de vuelta. ¿Nos escucha y nos ve bien? Sí, adelante, adelante, Nadia. Sí los escucho, Perfecto, los veo maestro. bien. Entonces le Muy bien, regreso perdón. la Vean, palabra. ahora sí ya estoy viendo la hora y creo que ya me pasé un poquito, pero vean, la manifestación de valor con lo que se procura es un tema técnico que se ve en un documento que se conoce como pedimento, es el documento que se llena cuando se importa o exporta alguna mercancía, y ahí se afinaron los requisitos a efecto de que se pudiera tener mayor claridad respecto al valor de la mercancía y evitar pues que se subvaluara el valor y por tanto el Estado mexicano pudiera recaudar menos. El tema de los decrementables es una herramienta que se utiliza porque, si bien es cierto, cuando se importa o exporta una mercancía, pero bueno, principalmente cuando se importa, hay un valor en la mercancía, hay algunos otros gastos que antes se omitían y se omitían por la sencilla razón de que no aparecían los apartados en el formato de pedimento. Ahora se modificó el formato, ya aparece el espacio donde se tiene que declarar esos gastos adicionales al valor de la mercancía para sobre esa cantidad poder calcular los impuestos generales de importación. En eso consisten. Estas medidas que tomó el nuevo gobierno sirven para evitar actividades ilícitas como la subvaluación, la sobrevaluación, la sobrevaluación y bien procurar que quienes realizan actividades de comercio exterior paguen lo que deben pagar. Después vamos a ver ahora un poquito por el tiempo, pero se queda la presentación. Vean, también a través de las aduanas
se llevan a cabo decomisos. Aquí menciono en la siguiente diapositiva algunas, bueno, antes viene este tema de lo que se procuró cuando el presidente mencionó que el tema de las aduanas era el monstruo de las 1000 cabezas. Se refería a que no solamente pasan a través de las aduanas mercancía ilícita, como esta que les he mencionado, sino que también los funcionarios tenían una mentalidad equivocada. Pensaban que ser funcionario aduanero era la posibilidad de enriquecerse ilícitamente, y lo hacían, desde luego, en detrimento de los ingresos del Estado mexicano, ¿no? Y no solamente en detrimento de los ingresos del Estado mexicano, sino en detrimento de la seguridad del país, porque se permitía de manera deliberada el ingreso de esta mercancía ilícita. De ahí que el presidente haya invitado a las Fuerzas Armadas a participar en las actividades del comercio exterior, y ahora con una reforma, bueno, con el reglamento interior de la ANAM, con una reforma que hubo en el mes de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional se encarga de coordinar las aduanas fronterizas y 10 de las 12 aduanas interiores, y la Secretaría de Marina se encarga de coordinar las aduanas marítimas y la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y otra aduana que hay aquí en la Ciudad de México que conocemos como la aduana de Pantaco. Así es como se ha logrado, con datos, no solamente y con una estrategia que ha implementado nuestro titular, aumentar el número de operaciones comerciales del 2020 al 2021, esas actividades, estos 2 millones de operaciones que aumentaron en un año y que se reflejaron en un aumento en la recaudación de 130,000 millones de pesos adicionales en un año, sino también se ha procurado, con la participación de las Fuerzas Armadas, combatir la corrupción que antes imperaba en las aduanas. Aunado a ello, la ANAM, en coordinación con la Organización Mundial de las Aduanas, implementó un programa anticorrupción y de promoción de integridad de las aduanas. Hay un convenio que se conoce como el Convenio de Arusha revisado, que trae 10 lineamientos en materia de ética del servidor aduanero. Se aplican estos principios, se trabaja con la OMA y se van revisando periódicamente los resultados. Bueno, pues aquí está la participación de las Fuerzas Armadas, y en la siguiente presentación vemos algunas cifras de... bueno, pues venía en la presentación algunos temas de decomisos. Ahí está la presentación para que ustedes la puedan ver. Vienen algunos temas de lo que representa el comercio exterior en términos de gasto programable. Viene un comparativo también de cómo ya son temas económicos, de la diferencia sustantiva que ha habido en el incremento salarial con nuestro presidente y los 2 sexenios anteriores. Pero bueno, vean, en conclusión, nuestro presidente lo ha dicho, y lo ha dicho muy bien: la cuarta transformación representa un cambio de régimen, no es únicamente un cambio de gobierno, y este cambio es en beneficio de todos los sectores y en particular de las y los mexicanos. Y este cambio es producto, y así debe serlo, es producto de los esfuerzos del gobierno, de la sociedad y del sector privado. Lo hemos visto nosotros. De repente el sector privado es el más reticente a aceptar los cambios, ¿no? Pero el presidente marcha con la firme convicción de lograr cambios sustanciales, y en materia de comercio exterior, los que presenté el día de hoy son algunos de los cambios que se han dado en este sexenio. Pues les agradezco muchísimo la atención. Una disculpa por los minutos que me pasé, y bueno, si hay alguna observación, alguna pregunta, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Daniel. Sin duda ha sido una ponencia muy enriquecedora y creo que ha tocado
puntos fundamentales muy claros, más claro creo que no se podía. Ha sido una exposición tan clara donde nos ha hablado acerca de la seguridad pública, cómo se diferencia de la seguridad nacional, cómo la seguridad nacional entra en el tema del comercio exterior. Y pues nos ha llevado de la mano a entender este tema, a darnos cauce justo en temas de buen gobierno. Le agradecemos muchísimo esta ponencia. Y pues bueno, tenemos muchas personas interesadas en hacerle ahora preguntas, pero antes de pasar a los compañeros y compañeras y darles voz, voy a aprovechar este momento para despedir nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Agradecemos mucho a todas las compañeras y compañeros que en este momento nos están viendo. Les envío un abrazo fraterno. Les recuerdo que el próximo sábado vamos a estar transmitiendo una conferencia sobre combate a la corrupción. Los esperamos y las esperamos ahí. No olviden darle like a nuestras páginas, seguirnos en redes sociales donde siempre habrá contenidos de esta calidad como el que nos acaba de presentar el maestro Daniel, que seguramente serán tan interesantes como esta ponencia. Entonces, sin más, un abrazo a todas las compañeras y compañeros. Despedimos la transmisión. Maestro Daniel, si quiere despedirse de las personas que nos están viendo. Su micrófono está apagado. Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros que tuvieron la amabilidad de escuchar la plática del día de hoy, principalmente enfocada a temas de comercio exterior y de seguridad nacional. Pues sigan aprovechando la oportunidad de este diplomado, que uno aprende muchísimo. Yo veo las repeticiones y bueno, pues estoy muy contento con este ejercicio y esfuerzo que hacen todos ustedes. Gracias, hasta la próxima.